Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información, el invitado del día y, por supuesto, todo lo concerniente a la actividad deportiva que tiene muchos temas. El Campeonato Mundial Sub-20, la posibilidad de que Argentina lo organice y que, por supuesto, participe, la continuidad de Javier Mascherano, todo lo que tiene que ver con el tenis. Empiezan los torneos más importantes de polvo de ladrillo y seguramente nuestros tenistas están con mucha expectativa alrededor de estos certámenes. Y además, por supuesto, el Mundial de Rugby que se acerca a pasos agigantados, está a la vuelta de la esquina. Pensaba un poco en lo que ocurrió en las últimas fechas del fútbol argentino, donde se ha empezado, en realidad no es que se ha empezado, se continúa, ¿no?, con el cuestionamiento de los árbitros, las quejas, las protestas. Y alguna vez habrá que probar con mirar el propio equipo, ¿no? Sostener que las virtudes y los defectos están en nosotros y tratar de desarrollar a partir justamente de nuestro juego la posibilidad de ganar o perder y dejar un poco al árbitro de lado. Muchas veces me da la sensación de que se busca refugio, se escuda en la actuación del árbitro, lo que no puede suceder en cuanto a lo que es la participación de los propios equipos. Siempre digo, siempre lo sostenemos, casi como un leitmotiv de Universo Deportivo, que si cuando se pierde la culpa es del árbitro, entonces cuando se gana habrá que pensar que el árbitro también tuvo que ver algo a favor. Y eso a los argentinos no nos gusta ganar y decir que somos los mejores del mundo. Pero cuando perdemos con nuestros equipos o el deporte que sea, la culpa pasa por el árbitro. Me parece que esto no corresponde. Alguna vez hubo una escuela, la marcaba José Peckerman, cuando dirigía a los juveniles, de desenfocarse de la tarea del árbitro, aceptar sus decisiones y a partir de allí jugar. Porque cuando se vuelca todo el equipo en la protesta, en la queja, termina de alguna manera desviando la atención, generando tumultos y expulsiones innecesarias que terminan justificando lo que por ahí es una mala actuación. Hay que asumir el compromiso con el equipo, hay que quedarse en el campo de juego, no participar de la queja y tratar de revertir lo que uno puede considerar un fallo adverso o equivocado del árbitro. Es la mejor forma de comportarse desde el punto de vista deportivo. El tumulto, la queja, las expulsiones múltiples terminan desviando el foco de la atención. Hay que asumir lo que es el rendimiento del equipo, lo que uno puede hacer dentro del campo de juego y no escudarse en que nos expulsaron 3 jugadores y que por eso perdimos. Repito, si nosotros siempre nos escudamos en la derrota, que es por la culpa del árbitro, también tenemos que empezar a asumir que si ganamos es por la influencia del juez. Y esto no es así. Hay que saber competir, hay que jugar. Estuvo muy bien Javier Gandolfi, el entrenador de Talleres de Córdoba. Jugaban contra Barraca Central, los jugadores cuando terminó el primer tiempo fueron todos a rodearlo al árbitro, a protestarle, a quejarse, y el entrenador de Talleres le dijo: no hablen, al vestuario, a descansar, a planificar el partido y a jugar. Y en el segundo tiempo ganaron. Es lo más simple que tiene el fútbol. Esto lo vamos a sostener siempre desde Universo Deportivo, que comienza de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Carlos Alberto Legnani, un ejemplo realmente para quienes emprendemos el periodismo de forma independiente, para quienes aman el automovilismo, para quienes creen en la Argentina y quieren formar una empresa. Para muchas cosas Carlos Alberto es realmente un ejemplo porque él ha formado la marca Campeones del Camino allá por 1963. Antes había trabajado en algunos medios, pero hace 60 años que tiene un producto independiente para transmitir automovilismo, para hacer periodismo deportivo de automovilismo en este caso. Gracias, Carlos, por haber venido. Gracias, Hernán, por invitarme. Para mí es un placer estar hablando con ustedes y contigo en especial. Te sigo, lo vi a mi gran amigo, mi gran hermano de la vida, que es Julio Ricardo, profesional excepcional, ser humano maravilloso. Increíble. Y te estuve viendo hace 2 noches o 3 noches. Te estuve viendo tarde, pero es apasionante el relato, los comentarios de gente que ha marcado una trayectoria en la vida deportiva de su padre, posteriormente Julio
un gran docente también, ¿no? Sí, claro, Julio fue mi maestro en esto del periodismo deportivo. Tipo. Pero usted tiene también mucho para contar, mucho para decir, porque cuando uno hace el repaso, puede hablar muchas cosas de Carlos Alberto Legnani, pero un hombre que hace 60 años mantiene una estructura de periodismo independiente para los que queremos hacer, hemos trabajado todos en distintos medios, yo escribí en el diario La Nación, en radio, pero cuando queremos empezar el camino independiente, bueno, acá hay un ejemplo de perseverancia, de constancia y de éxito también, hay que decirlo. Es la ayuda de Dios, de una familia. Yo tengo la suerte de tener una mujer que me ha acompañado y que ha formado campeones del camino en su momento conmigo, que sigue trabajando, manejó la empresa administrativamente hasta antes de la pandemia. Ella es docente, sí, pampeana como yo, Mari. Bueno, y ahora hace un programa que se llama Damas Fierreras. Ella quería ocupar su tiempo de alguna manera porque había estado en la administración de campeones durante toda la vida y después de la pandemia se quedó en casa y bueno, es inquieta, es una mujer que ha vivido toda esta instancia deportiva mía, de mis hijos, que son los que continúan y son los que llevan, gracias a Dios, adelante la empresa con un gran trabajo, con seriedad, con respeto, que se lo ha inculcado su madre. Y bueno, y hace Damas Fierreras, entrevistando a las madres o a las esposas de corredores y ex corredores, y con mucho éxito. O sea que yo siempre digo que en Campeones el que no trabaja no come. Está muy bien. Pero qué tema el de las Damas Fierreras, ¿no? Yo veía en la serie de Netflix, entrevistaban, creo que era la madre de Ricciardo, de Daniel Ricciardo, sí, que ella decía que veía a las madres y cómo sufrían y nunca imaginó que ella iba a ser una de ellas, antes de que el hijo fuera piloto, ¿no? de automóvil, que iba a ver las carreras y nunca imaginó que iba a estar en ese lugar, porque la mujer sufre mucho, ¿no? Sí, claro, son madre o esposa, ¿no es cierto? Claro. Es difícil, sí, es muy difícil todo esto para los participantes, los corredores que están arriesgando permanentemente sus vidas, ¿no es cierto? Pero Carlos, ¿cómo nace un poco la idea de Campeones? Usted había trabajado en relación de dependencia, claro, como periodista. Sí, sí. Yo soy de un pueblo muy chico que se llama Winifreda, en la provincia de La Pampa, que ahora ha trascendido mucho por los McAllister, claro, y por el médico de la selección nacional, que es un chico nacido en Winifreda, Danielito Martínez, que fue un gran jugador de fútbol. Jugó en Argentinos Juniors. Claro, se frustró por una rodilla. Y Peckerman, claro, él estaba estudiando, cuando se recibe Peckerman lo lleva a Argentinos Juniors y cuando va a la selección José lo lleva como médico de la selección, hace 28 años que está. O sea que Winifreda ha tenido una gran trascendencia a través de Danielito Martínez, ¿no? Un chico excepcional, otro gran ser humano, un ejemplo de vida. Sí, sí, realmente él jugó, fue un jugador destacado, además, bueno, jugó los famosos partidos de semifinales con River, ¿no? Argentinos River. Sí, hizo un gol. Sí, no, sí, y en la cancha de Vélez terminó siendo una de las figuras. Que no se lo voy a perdonar porque nosotros son de River, claro. Pero de todas maneras, usted tuvo la idea, sí, y que bueno, que germinó y que creció en ese momento. Claro, yo me desvié para contar lo de Danielito Martínez, que es un hijo nuestro, ¿no? Claro. Yo era un aficionado a las carreras por onda corta. En aquella época en Winifreda estamos a 640 kilómetros de Buenos Aires y teníamos una radio Peabody, acumuladores, sí, ahora se dice batería. La batería. Y bueno, mi padre ponía la radio en la ventana del comedor que daba a la calle, calle de tierra en Winifreda, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y ahí escuchábamos los partidos de fútbol, venía gente a escuchar las carreras, y a mí me gustaba mucho el automovilismo. Y yo me hice hincha de Oscar Alfredo Gálvez, que después fue mi gran amigo, como lo fue Juan Manuel Fangio también, pero yo era hincha de Oscar Alfredo Gálvez y Fangio lo sabía, ¿no? Sí. Porque yo se lo comenté en algún momento, con quien tuve una amistad muy respetuosa y muchas conversaciones. Pero Oscar realmente fue el que despertó mi inquietud y mi vocación periodística, porque yo decía, yo algún día voy a transmitir carreras de auto. Y bueno, mi padre era copiador de cereales, era feriero, mi madre era docente, y yo tenía dos hermanos, porque están fallecidos, mi hermana era docente, mi hermano estudiaba contador público en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la Plata, pupilo en aquella época, y a mí me mandaban al colegio de cura y yo me escapaba. Me escapé 3 veces el colegio de cura hasta que los acobardé. Me mandaron a la escuela agrícola ganadera y también... Y bueno, mi madre quería que siguiera
el secundario, ¿no Sí, es cierto? sí, sí, y una carrera. Claro, y después, mi padre dice, bueno, si no quiere estudiar, que trabaje. Claro. Y bueno, me ponía a calar bolsa al rayo del sol con 40 grados en las planchadas allí en Winifreda, cosa que me gustaba, apartar hacienda, andaba a caballo. Y bueno, conocí mucha gente, inclusive gente que son avisadores míos, Colombo y Magliano. Yo vi nacer esa empresa como ellos me vieron nacer a mí. Claro. Y son avisadores nuestros a la vuelta de la vida, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que allí nace mi inquietud, yo me vengo a Buenos Aires, me hago muy amigo de Ortega Moreno, porque a mí me gustaba mucho el deporte, no iba mucho en una para a ver boxeo, Ajá, que después sí, sí, transmití sí. boxeo yo. Ajá, sí, sí, sí. Y Ortega Estamos Moreno, hablando de una década de los 60 de oro para el turismo carretera, ¿no? Claro, la época de los Copelo, Galvez. Gradaz y Ternengo. Claro, la época de los anterior, la Anterior época de los todavía, Galvez, de Marimón, de Marcilla, de Marchini, el Pampeano. Claro, yo decía fines de los 60, ¿no? También. Claro, era una época del Rolo de Álzaga, el Tuqui Casá, Carlitos Pairetti, Sí, Juan Antonio Manuel Naranjo. Bordeu. Estamos hablando de figuras que fueron ídolos realmente del automovilismo argentino, ¿no es cierto? Sí. Y que tuvieron muchísima trascendencia. No hablar del Chueco, que fue la máxima figura que hoy es figura y respetada en todo el mundo, donde hay en los circuitos importantes, como Monte Carlo, como Nürburgring, como Paul Ricard, está Fangio al lado de un auto Mercedes-Benz. Claro, sí, O sea, sí. nosotros quizás no le demos el valor que tuvo Juan Manuel y que sigue teniendo. Parece mentira. Yo, bueno, este año y hace poco tuve la oportunidad de ir a Mar del Plata y con mi mujer volvimos vía Balcarce para ver, entre otras cosas, el Museo de Fangio, ¿no? Aquí en Balcarce, que es una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Así que, bueno, Ortega Moreno me dice un día, pasaba una vuelta de La Pampa, me llama por teléfono a Winifreda, que era a Manija, ¿no? Sí. En casa, el teléfono número 13, y me llama y me dice, ¿te animás a hacer un móvil? Yo animar me animo, le digo, después no sé cómo saldrá. Claro. Bueno, me mandó a un técnico, Carlos, el apellido se me ha ido, uno flaquito, lo mandó a Santa Rosa en colectivo, en el tren en aquella época, porque no había colectivos, lo fui a buscar con el auto de mi padre e hice un puesto móvil en Winifreda. Sí. Bueno, hice el puesto móvil, Ortega me dijo, no, saliste bien, y bueno, seguía viniendo y de vez en cuando me llamaba cuando le faltaba a alguien para que hiciera un móvil. Yo tenía 17, 18 años, ¿no? Claro. Era una criatura. Y bueno, un día llego a Buenos Aires y me dice, basta ya de hacer pruebas, tenés que hacerte profesional. Y le digo, pero esto es bravo, esto es muy difícil. Bueno, no, vas a estar al lado mío, yo te voy a enseñar, fue un gran maestro para mí. Y bueno, tuve la suerte de trabajar con Fioravanti, con Ortega Moreno, con Félix Daniel Frascara, con Lalo Pellichari, con Roberto Moreno. Los grandes relatores, los grandes narradores de la época, radio, Luis Elías Ojit. Claro, o sea que me formé al lado de ellos. Y bueno, Ortega Moreno se va de Radio Porteña, la que es Continental, la que nos cobija ahora radialmente a Campeones, y se va a Radio Libertad, que había sido adjudicada al papá de Julio Ricardo, a López Pájaro, junto con Rufino, el cantor, y el zar de las comunicaciones, Romay. Alejandro Romay. Y bueno, se va Ortega allí y me dice Ortega, bueno, nos vamos. Y digo, bueno, yo me voy con vos, con usted. Yo nunca tuteé a ninguno de esos astros mayores que yo, ¿no? Y bueno, me lleva, estábamos en el sótano de un teatro que hay en la calle Florida, no me acuerdo, ahí tenía la radio, ahí estaba precariamente la radio. Y me lleva Ortega y en uno de los palcos de ese teatro me presenta a Alejandro Romay. Y me dice Alejandro, bueno, ya Eugenio me habló de vos, ¿querés empezar a trabajar? Sí, como no, le digo, como usted me diga, señor. Bueno, me dice Alejandro, bueno, empezá ya. Y le digo, bueno, pero ¿cómo es esto? No me animaba a decirle cuánto voy a ganar. Claro. ¿Cómo es esto? Dice, rápido, fumaba bajo el agua, Alejandro, ¿no? Me dice, ¿cómo es esto? No, ganar no vas a ganar nada. Dice, gracias que te doy el micrófono y te voy a hacer famoso. Porque vas a ser famoso, vos, me dice. Si querés ganar plata, salí a vender publicidad, me dijo. Ya en esa época. En esa época. Le digo, pero mire, yo no conozco a nadie, yo nunca vendí publicidad, Alejandro. Señor, ¿no? Y me dice, y le digo, ¿quién me va a enseñar? Andá a pedir las tarifas. La Universidad de la Calle te va a enseñar, pibe, como me enseñó a mí cuando vine de Tucumán. Bueno,
fui, pedí las tarifas, se imagina lo que era para mí estar al lado de Alejandro Romay. Sí. Y bueno, salgo y a los 6 meses era el primer vendedor de publicidad de Alejandro Romay. Yo siempre digo que Dios y la vida fueron demasiado generosos. Gracias, Carlos. Vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, y seguimos la charla con Carlos Alberto Legnani para hablar también de su vida y de sus experiencias con Carlos Alberto Reutemann, con el Toro Mouras. La pausa. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Seguimos la charla con Carlos Alberto Legnani. Tiene una vida para contarnos, pero hay algunos puntos que son, por lo menos para mí, muy interesantes, y esto que él hablaba, que es su relación con Carlos Alberto Reutemann, que yo creo será por una cuestión generacional, ¿no? Porque yo empecé a ver la Fórmula 1, sobre todo el automovilismo internacional, en los 70, y mi madre siempre fue fanática de Reutemann. Yo descubrí a Niki Lauda, a Fittipaldi, a los grandes corredores de esa época. Claro. Pero bueno, Lole, y usted lo acompañó en toda su Los 12 años, en la Fórmula 2 Sí. y en la Fórmula 1. Hasta una vez fuimos a un lugar que era un potrero que se llamaba Kinnekulle Ring en Suecia, a correr una Fórmula 2 que ganó Peterson, salió segundo él, Sí. y corrían los Fittipaldi que recién empezaban. Claro. Iban, largaban, hacían falso contacto para cobrar el derecho de partida porque estaban secos, comían en el camión del Automóvil Club Argentino, Emerson y Wilson, Sí. y con quien trabé una amistad, lo mismo que su padre, que su padre era relator de automovilismo, don Claro. Wilson Fittipaldi. De Emerson siempre hablaron bien, ¿no? Un gran, es un tipazo. humilde, un campeón del mundo, pero con una Un humildad. tipazo. Sí. Yo a veces he ido con mi señora a alguna carrera a Europa, porque eran épocas de vaca flaca, no se podía. Sí. Yo iba a lo mejor los jueves y los viernes, y el lunes a la noche estaba en casa, ¿no? Claro, Terminaba la carrera. Y estando en Silverton, Emerson le dice: decile a tu mujer que venga a la caravan, que está mi señora allí, así, no está sola. Bueno, se va mi señora a la caravan de Emerson, cuento la anécdota, y llega uno de los Beatles, Sí. muy amigo de Emerson, que vive todavía. Paul McCartney sería. Paul McCartney no. Ringo Starr. Tampoco, el otro. Bueno, han fallecido George Harrison y John Lennon. No, a ver, Ringo Starr. debe Ringo ser. Starr. Bueno, yo no soy Pero músico. era uno de ellos, sí, Era sí. uno de ellos. Y le regaló un casete en aquella época a mi señora, un casete con la música de los Beatles. Qué bárbaro, qué O sea, bárbaro. Sí, son sí, sí, cosas sí, sí. que hemos vivido, ¿no es cierto? Muy lindas. Yo fui muy amigo también de Clay Regazón, y Clay Claro. venía ya imposibilitado acá, íbamos a comer, mi hijo más chico salía de parranda con él, Claudio, Claro. muy amigo. Y bueno, Muy simpático, Clay, ¿no? Ah. Siempre se lo veía en las fotografías sonriendo. sonriendo, un tipazo. Sí, sí, Un sí. tipazo. Él nunca se hizo valer por lo que realmente valía, porque realmente era. Él lo llevó a Niki Lauda a Ferrari. Claro. Siendo él el primer piloto, y lo trajo a Niki y le dijo a don Enzo: este va a ser el futuro campeón del mundo. O sea, sin egoísmo. Sí. Fui también muy amigo de Lucas de Montezemolo. Claro. Bueno, yo viajaba, iba y venía, porque yo no tenía plata para quedarme, Sí, sí, salvo sí, sí. en alguna oportunidad que estaba en Italia y me iba a la casa de los tíos de Mari, de mi señora, de los hermanos de los padres de mi señora, que vivían en el norte. Y bueno, ahí comía y dormía hasta la próxima carrera. Claro, claro. Y bueno, y no sé. Allí, no, pero, Me fui. estábamos hablando, sí, de Reutemann. Y esta y relación. Sí. bueno, todo está Emerson. Bueno, y yo iba y venía. ¿Y qué me pedían? El gráfico y los diarios de Argentina. Sí. Yo le llegaba, no me, como hacía él, ni me decía: ¿cómo te fue, Carlito? Como Sí. me decía Carlito. Sí. Nada, dame el periódicos, gráfico y sí. los periódicos. Emerson, lo mismo. Luca de Montezemolo, lo propio. Clay Regazón, y lo propio. Y Lafitte, dulce de leche.
Le llevaba el dulce de leche a Jacques Henri Lafitte. Usted sabe que Reutemann es uno de los hombres, no sé si ahora cambió, porque después el gráfico, bueno, hasta el fin de la publicación, durante un tiempo, cuando yo estuve en la revista en el 96, hizo un estudio de la mayor cantidad de tapas, y Reutemann era el que más tapas tenía, porque generalmente en enero, por encima de Maradona, del Beto Alonso o de Bocini, porque cuando llegaba enero eran los 4 números de enero con Reutemann, por la carrera de Argentina, de Brasil. Entonces, y después durante el año alguna etapa tenía. Por supuesto que los futbolistas más destacados de los 70, el Pato Filiol, Pasarela, el Beto Alonso, Bocini, tenían muchas tapas también, Maradona. Sí, pero sí. Lole era impresionante. Y me interesa mucho lo de la relación, porque creo, y quizás usted comparta, que es un ídolo no del todo reconocido, ¿no?, en la Argentina. Exactamente, nunca fue reconocido. Yo iba a vender las transmisiones y me decían, no, ¿qué querés decir segundo? Pero hubo gente que me ayudó mucho, en aquel momento la gente de Alpargatas, de Colcar, sí. Héctor Prieto, que es un hermano de la vida, que es de mis pagos de allá, es el presidente de Colcar, la empresa mayoritaria de buses y de venta de buses colectivos, van en la Argentina. Sí. Un hombre que se hizo bien de abajo, un hombre de campo, Héctor Prieto, ¿no? Sí. Y bueno, y como él hubo mucha gente que me ayudó enormemente para que yo pudiera seguir adelante, apoyándome publicitariamente para que yo lo acompañara a Lole en la Fórmula 2 y después en la Fórmula 1, ¿no es cierto? Todavía se habla, ¿no?, del año 1981 y del campeonato que estuvo ahí en la mano, casi sí. En la mano, sobre todo por esta serie que hizo Bernie Eccleston. Sí, pero hay mucha fantasía. Eccleston no se metía. Eccleston ha sido realmente el hombre que abrió el camino comercial de la Fórmula 1, un tipo talentoso. Cambió la historia. Sí, cambió la historia. Pero él no estaba en esas minucias. Allí, a Reutemann me le roban el campeonato cuando le sacan los puntos a Incayalami, que él gana la carrera el día que llovió, que yo estaba transmitiendo, ¿no es cierto? Sí. Y ahí le roban el campeonato. Y después, cambia los neumáticos Michelin, que andaban perfectamente bien en el Williams, los cambian por los Goodyear por una razón comercial. A Bernie le interesaba que Goodyear ingresara, porque le habrá puesto muy buena plata, y lo convence a Williams para que deje Michelin y coloque Goodyear. Y ahí pierden esas dos alternativas hacen que pierda el campeonato. Pero Lole nunca habló de que me robaron, que me hicieron esto. Yo he hablado mucho con él hasta por qué no entró en la política, pero nunca abordó ese tema. Era muy correcto, era un señor. Un señor con mayúsculas. Sí. Y bueno, pero no coincide con la idiosincrasia nuestra argentina, que si no ganamos todos los días, mostramos los dientes y decimos disparate, no es argentino, ¿no es cierto? Él era todo lo contrario, respetado hoy, admirado y querido. Yo he vivido instancias maravillosas con él. Yo fui la única radio del mundo que transmitió su victoria en Nürburgring. Estábamos él y yo solamente. Claro. He estado transmitiendo Monte Carlo, cruzando la calle de Reñero y Grace Kelly, y yo, un chico de Winifreda, de ese pueblito humilde, viendo a los reyes de Monte Carlo. Conocer a Juan Carlos, el rey. Y Carlos también, porque él venía del campo de Santa Fe. También él llegó, incluso cuando vivía en Cap Ferrate y todo, digamos, una realeza, si bien tenía todas esas características, ¿no?, de un hombre de apellido alemán y rubio, pero venía del campo también. No, una maravillosa persona, un ejemplo de vida y de deportista, ¿no? No fue presidente de la Nación, por eso, por ser una gran persona y por no querer imbuirse en la política que él consideraba de que no era lo suyo, porque él era de una madera transparente, ¿no es cierto? Y por eso no fue presidente de la Nación, ¿no? Quedó en la historia su frase, señor, ¿no? Vi algo que no me gustó y bueno, no quiso... Grande, fue un grande. Claro que sí. Y nosotros hemos tenido una excelentísima relación, viajamos mucho juntos, hemos dormido en la misma habitación. Él no hablaba, yo tampoco, los dos somos de Aries. Yo soy del 7 de abril y era del 12 de abril. Y bueno, Lole iba siempre leyendo los diarios, las revistas. Muy profesional, a mí me llamaba la atención. Por ahí ganaba una carrera, terminaba y miraba cómo estaban las gomas, miraba cómo estaba el auto. Lole se bajaba del auto y le decía a los mecánicos, tocale el alerón, dale 2 incidencias, dale al amortiguador un punto más, sacale los espirales y ponerle otro.
Mientras los otros corredores decían, no me va, se va de cola, se va de trompa. Yo le decía, ¿dónde estaba el problema? Un día me dijo Antonio Tomaini, que era el director técnico de Ferrari, con quien yo tenía una gran amistad, me dice, porque decía, tú Carlos, por Reutemann, me decía, tú Carlos, está 10 puntos y vos le das un auto 8 puntos, los mata. Es el mejor piloto y el mejor tester que haya pasado en las últimas décadas en la Fórmula 1. ¿Y cómo los desarrollaba los autos? Porque lo hizo con Ferrari, lo hizo con Lotus. Con Lotus lo desarrolló él. Pero Ferrari, él se equivoca. Yo viví esa instancia, estábamos en Watkins Glen, yo no sé si tiempo yo me estoy extendiendo. No, tenemos tiempo. Estábamos en Watkins Glen y me dice Lore, porque antes de las carreras recorríamos a pie el circuito, después lo hacía en bicicleta, en moto. Regazzoni lo hacía en bicicleta. Es un gran profesional. Y termina había hecho la pole, y termina la clasificación, me dice, Carlito, ¿puedo decir Carlito, vamos a dar una vuelta al circuito. Ya la caminaste, hiciste la pole, dice, no, tengo una duda en la curva Regazzoni. Bueno, salimos ahí, ninguno de los dos hablaba, llegamos, se para y me dice, ¿vos te irías a correr a Lotus? Le digo, Lole, no me digas ese disparate, a mí, ¿qué me van a llamar de Lotus? Sí. ¿A vos te llamaron de Lotus? No me contestó y a los 20 segundos me dice, sí. ¿Y qué vas a hacer? Estoy en duda. ¿Vos qué harías? ¿Yo qué haría? Sí. Yo me quedo en Ferrari. Lole. Vos desarrollaste todo el auto con la goma Michelin, con Pierre Blanchard, que era otro argentino que era técnico de Michelin, y ese auto es campeón del mundo en cualquier momento. Vos ganaste ya 3 carreras con Ferrari, Lole. Sí. No te vayas. Va a venir cualquier 4 de copa, cualquier charango, mitad madera y macuero, y va a ser campeón del mundo. Fue Jody Scheckter al año siguiente. Sí, fue Jody Scheckter, claro. Un error de él. Y él desarrolló Lotus después, y él desarrolló Williams, que después Keiko Rosberg fue campeón del mundo con el auto que él había desarrollado. Yo siempre cuento que Alan Jones, que era el preferido de Williams, daba vueltas y se bajaba rojo, colorado. El Lore daba 2 vueltas y le sacaba el tiempo, el otro se ponía loco. Qué piloto. Tremendo. Pero yo destaco el humano de él. Seguro que sí. Ha sido un placer, Carlos, tenerlo aquí en yo les agradezco muchísimo. Pero seguramente tendremos otro encuentro. Gracias, Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad. Un cariño grande a la audiencia. Muchas gracias. Carlos Alberto Legnani en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Ojalá haya pasado un rato entretenido. En la próxima edición vamos a seguir analizando el fútbol argentino, la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana y el Mundial que está a la vuelta de la esquina. Es el Mundial Sub-20, por supuesto que en un año de mundiales, porque se juega la Copa del Mundo femenina en Australia y Nueva Zelanda, porque se juega la Copa Mundial de Rugby, porque habrá Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, pero el Mundial Sub-20 comienza el 20 de mayo y estará, como siempre, en Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.